Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, que el Señor me los siga llenando con su preciosa gracia. ¿Qué te parece? La gracia que le dio a nuestra Madre María a través del Espíritu Santo. Amén. Que esa gracia, que sí, la gracia es la inyección de Dios. Decía, entre más gracia te inyectes, más presencia de Dios vas a tener. Eso nos decía el padre Darío Betancourt, ¿verdad? Que en un retiro que teníamos, decía, la gracia es como si tuvieras una inyección de Dios y entre más gracia te inyectes, más presencia de Dios vas a tener. Qué precioso. Bueno, entonces hoy que sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Recuerda que cada vez que la invoques, este momento se vuelve sagrado. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das. Por este momento sublime y hermoso que tú nos das para estar en tu presencia viva. Gracias, Papito Dios, porque sin ti, ¿qué somos? ¿Qué somos sin ti, Papito Dios? Que somos una veleta en el desierto, así. No somos nada, Padre. Pero tú eres esa corriente de viento que llevas esa veleta que está tal vez en el mar a un puerto seguro. Porque tú eres ese viento. Tú eres ese amor perfecto. Ese viento es el amor perfecto. Hoy, que seamos nosotros esas veletas hermosas, donde tu viento a través del Espíritu Santo, ese viento que no se sabe de dónde viene ni para dónde va, nos lleve a la presencia tuya, que es el puerto seguro. Por eso hoy entregamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Repítelo así, dilo conmigo, por favor. Te entrego mi alma, mi espíritu, mi cuerpo a ti. Todo lo que soy, Papito Dios del cielo, para que tú tomes el control de mi vida y yo me abandone en ti. Gracias, porque quiero entregar esta voluntad pecaminosa a tu voluntad perfecta y pura. Que se haga tu voluntad en mí, no la mía. Ayúdame a morir como tu Hijo me enseñó a morir, cada vez más a mí, y que ese sacrificio que Él hizo por mí, Padre Santo del cielo, se vea reflejado en mi comportamiento. Ayúdame a cambiar porque no ha sido fácil mi cambio. Pero tú sí me ayudas con tu palabra viva. Que esa palabra viva, Padre Santo, después de que te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, yo me doblego para que esa palabra sea vida en mí y llegue a lo profundo de mi corazón y penetre hasta los tuétanos, hasta dividir el alma del espíritu. Que esa palabra el día de hoy sea esa espada de doble filo, Padre Santo, para que yo sea redimido, sea levantado, sea restaurado como ese Hijo amado tuyo. Gracias, Padre, porque necesito de tu palabra que es mi alimento. Dilo, necesito de tu palabra que es mi alimento, Padre. Necesito de tu palabra que es mi alimento. Háblame como tú sabes hablarme y que mis sentidos espirituales estén atentos a escuchar tu palabra y yo la pueda entender. Y no solamente entender, sino ponerla por obra. Gracias, Papito Dios, por ese amor y misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos al Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículos 46 al 56. En aquel tiempo María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María
se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, me ponía a reflexionar sobre este pasaje y decía, wow, qué bonito, como esa alegría que experimenta la Santísima Virgen en el momento en que ella se entera, porque venimos hablando sobre ese embarazo de la Santísima Virgen, ¿no? Se entera de su embarazo. Es el momento en que por la respuesta de su prima Isabel, ella confirma ya que está en embarazo. Y qué alegría tan impresionante como ella lo dice. Y me pareció eso más interesante lo que ella expone, porque ella habla de que su alma y su espíritu, o sea, su alma alaba al Señor y su espíritu se alegra en el Señor, en Dios el Salvador. Ella no habla del cuerpo, ella habla del alma y del espíritu. Se supone el alma y el espíritu debería ser esa unidad especial para estar conectados con Dios Padre. El cuerpo, cuando el cuerpo y el alma se unieron los dos, fue cuando se vino la rebelión y fue cuando el espíritu muere en nosotros por causa del pecado. Eso está en Génesis. Pero ese no es el tema. El tema es la alegría que ella experimenta por ese embarazo. Y me ponía yo a pensar cómo es en estos tiempos la postura, y no solamente en estos tiempos, hace mucho tiempo la postura de nosotros frente al embarazo. O sea, yo decía, ¿por qué tanta alegría? ¿Por qué esa salutación tan impresionante? O sea, como ese festejo que la Santísima Virgen hace frente al embarazo, al confirmar su embarazo. Y yo decía, claro, porque ella le está reconociendo el poder, la grandeza, como él ensalza a las personas, como él humilla a otras, y habla de su poderío. Y la realidad es que si uno se pone a mirar, la grandeza de Dios fue la creación. Cuando eres escogida para crear, o sea, que en tu cuerpo se crea una persona, es un milagro inmenso, es un milagro espectacular, o sea, es algo maravilloso. O sea, tú estás siendo escogida para que se dé en ti el milagro de la vida, y eso fue lo que Dios hizo, la vida. Todo lo que nos rodea es vida, absolutamente todo es vida. Esa es lo más grande, y cuando a ti te escogen como portadora de vida, como que dentro de ti se haga vida, eso debería traer una gran alegría, un gran regocijo, como lo expresa la Santísima Virgen, y dice, y me felicitarán todas las generaciones. Y entonces uno dice, wow, qué espectacular, porque sí, o sea, qué bendición, eres madre, qué bendición, en tu vida se está gestando una otra vida, o sea, estás siendo parte de ese milagro. O sea, debería haber una felicidad impresionante. Pero este concepto de la maternidad se ha desvirtuado grandemente, porque en este tiempo básicamente es una situación donde, oh, qué vergüenza, ¿no? Quedar en embarazo, o ay, qué carga quedar en embarazo. En el tiempo de la Santísima Virgen, el que una mujer fuera estéril era su deshonor, era su vergüenza. Una mujer estéril que no pudiera dar hijos, o sea, era mal vista, por decirlo así. O sea, todas las mujeres anhelaban ser privilegiadas con el milagro de la vida, de que ellas fueran gestoras de una vida dentro de sí. Pero en el momento, por la misma situación del pecado, por la misma situación de la soberbia, por la misma situación del yo, de la egolatría que se está dando, resulta que no se ve realmente lo que es un embarazo.
lo que es gestar la vida de un ser humano. Se está viendo como una carga, se está viendo como un estorbo, se está viendo como muchas cosas, pero eso es la visión que estamos dando el enemigo a las personas. ¿Por qué? Porque no se está gestando, o sea, no se piensa en gestar a un ser humano dentro de una relación correcta para la protección, para el cuidado, para la enseñanza, para la formación. No, simplemente no se ve esta parte de la sexualidad del ser humano como algo respetable, decoroso, algo que debe ser de honra, algo que debería ser hermoso. Sí, no, solamente se está tomando la parte del sexo como algo de las relaciones íntimas, como el juego, como la diversión, como simplemente el placer, algo instintual, porque en la realidad hemos caído en eso, en una situación instintual, y no podemos decir que, no, que porque tú eres esposa y ya tienes tu esposo, entonces tú tienes que permitir. No. Hay muchas cuestiones que están mostrando cómo la intimidad de la pareja se ha convertido en algo básicamente biológico. O sea, es algo instintual. En pocas palabras, nos estamos dejando simplemente llevar por el placer, por el gusto, por como simplemente dejarte llevar por las cosas, por la emocionalidad, pero no le estás dando el lugar de privilegio que es precisamente la intimidad, porque eso implica una creación, o sea, es el milagro más hermoso que Dios ha hecho, es la vida. Él ha creado vida, y precisamente nosotros tenemos que tener, deberíamos rescatar esa postura de la vida. ¿Por qué razón? Porque realmente, como se dice allí en como se le anuncia a la Santísima Virgen, de que ella va a ser la madre del Hijo de Dios, ¿sí? La pregunta es, ¿acaso tú no estás gestando a otros que van a ser hijos de Dios? Por la formación, por el cuidado, por las enseñanzas, por todo. ¿Acaso no van a ser hijos de Dios? ¿Es que acaso nosotros no estamos también dentro de esa postura de que nosotros vamos a cuidar a aquellos que van a ser hijos de Dios, a hacer que esta generación se levante para Dios, o sea, para alabar a su papá? Desafortunadamente no lo estamos viendo así. Desafortunadamente en la actualidad el embarazo, aún dentro del matrimonio, ¡ay no! ¿Cómo va a ser otro niño? ¿Cómo va a ser si en este tiempo no se puede? ¿Cómo va a ser si no hay las finanzas? ¿Cómo lo va a hacer si eso no debería ser así? Porque se nos truncan las profesiones, las carreras. ¿Cómo va a ser tal cosa? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un rechazo al milagro de la vida. Estamos haciendo un rechazo fuertísimo y no estamos viendo como la honra. Es que es la honra que Dios hace a la mujer para que ella sea, la escogió de manera especial para dar vida. No, hemos dañado esa situación de lo hermoso que es el embarazo, simplemente por una situación de vergüenza, una situación de carga y demás, que eso es lo que el enemigo ha querido hacer, de tal manera que esa mujer que engendra a ese niño en una condición y que no es la ideal, rechaza la vida, la maldice desde ese mismo momento, porque en el momento en que tú dudas de ese embarazo, en el momento en que tú dudas de tener ese bebé, en el momento en que tú pretendes quitarle la vida a ese bebé, que lo ves como una carga, que lo ves como el estorbo o lo que sea, desafortunadamente en ese momento estás maldiciendo la vida, ¿sí? Y estás en contra de ese privilegio que Dios te da de madre. ¿Todo por qué? Porque el pecado personal de esta madre, de este padre, hacen que se gesten, se crean bebés, pero desafortunadamente en una condición que es irregular, que es el pecado.
Y el mal lo que quiere es eso, la vergüenza del ser humano, la descalificación, la devaluación, toda la situación donde la persona desde antes de su nacimiento, desde el momento de la gestación, está siendo maldecido, y eso trae una cantidad de consecuencias a esa criatura, una cantidad de consecuencias a ese bebé que se está gestando, así sea porque lo pensaste en algún momento o porque no quisiste que fuera un niño sino una niña, o lo contrario. Ya estás maldiciendo a ese bebé y no nos estamos dando cuenta de lo serio que es esto, porque esa maldición sí trae consecuencias en su seguridad, en su forma de comportarse, en su definición como ser humano, en su conexión con Dios mismo, en su responsabilidad, en su respuesta que se da a las autoridades. Bueno, hay tantas consecuencias de este rechazo, de esta gestación, de este milagro de vida. Entonces debemos confrontarlos nosotros como padres que somos. ¿Cómo fue que engendramos nuestros hijos? ¿Qué fue lo que pensamos de nuestros hijos? ¿Qué fue lo que quisimos de nuestros hijos? Para que de verdad nos arrepintamos, pidamos perdón al Señor y se puedan romper maldiciones que vienen hasta por pequeños pensamientos, porque el mal aprovecha todos los argumentos que podemos tener contra esa nueva criatura para poder dañar esa generación que viene, para dañarla, para que esa generación se levante con dolor, con heridas, con frustraciones, bueno, tantas cosas que se están generando en este momento, con tanto intento de suicidio, y muchas veces viene desde ese momento donde no fue aceptada esa criatura, ya sea porque no era el tiempo para los papás de que se levantara, o no era el sexo que los papás querían. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que debería haber esa felicitación porque tú eres padre, tú eres madre, esa felicitación. Pero no, está esa situación de la deshonra por causa del pecado nuestro, no del pecado de esa criatura, no, del pecado nuestro por no haber gestado nuestros hijos en la condición correcta del hogar, de la bendición, de mirar que las condiciones sean las más adecuadas para que esta nueva criatura se levante correctamente. Y fíjate que también está en la posición de cómo nosotros tal vez fuimos engendrados, ¿no, Moni? Una cosa es si nosotros somos padres, porque no todos hemos sido padres, pero de pronto sé que algunos no han sido todavía padres, o han perdido sus bebés, pero sobre todo cómo hemos sido nosotros engendrados. O sea, no sabemos en qué condición, tal vez fuimos deseados, tal vez no fuimos deseados. Y eso no deja de tener su afectación en nuestro comportamiento. Si hubo mucho maltrato, por ejemplo, por parte de nuestros padres, mucho rechazo, tal vez alcoholismo, abuso a la pareja. Tal vez pensaron en que no querían que nosotros naciéramos, o tal vez nacimos, pero no querían un niño sino una niña, o una niña no querían la niña sino el niño, o tal vez nos dijeron que yo no era hijo de mi papá, ¿sí? Que tal vez fue un desliz que mi mamá tuvo, o nos rechazaron muchas cosas, y eso pues obvio que tiene en nosotros una afectación tremenda, porque cargamos con una herida, cargamos con un dolor en nuestro corazón. O tal vez nos han comparado, o tal vez somos gemelos, ¿sí? O mellizos, y le han dado más amor a uno que a otro. Bueno, muchas cosas. O posiblemente nacimos con alguna limitación física o psíquica en el momento del nacimiento, porque tal vez hubo una enfermedad, lo que sea. Muchas cosas traemos. Y es impresionante cómo el embarazo, de una u otra forma, que es algo bello,
porque para Dios es colocar la esencia de Él en esa alma, y el alma es la esencia de Dios, y coloca esa esencia preciosa en ese cuerpo hermoso, la coloca. Todos nosotros tenemos la esencia de Dios en nuestra vida. Eso nos hace diferentes a los animales. El alma nos hace diferentes a los animales. Los animales tienen espíritu, pero nosotros no tenemos solamente espíritu, tenemos alma. Y esa alma nos hace estar en esa unidad con Dios. Pero lo importante de todo esto es que esas heridas, el Espíritu Santo nos da esa convicción de pecado, de lo que hemos hecho, como Mónica lo expresa, como también lo que nos hicieron con nosotros. Nos da esa convicción. Hay que pedirle a Él que nos muestre cuál es esa raíz de esa herida, que nos muestre qué es la situación que traemos de nuestro pasado para no estar tener esa coherencia en nuestras vidas, y ser esa unidad con nuestro Padre Dios, como mi Jesús lo pidió, que nosotros seamos uno como mi Padre es uno con Él. Él lo dijo en Juan capítulo 17, léete lo que es lindísimo, esa oración de mi Jesús. Y no tenemos esa conexión, o nos volvemos ambivalentes, o nos volvemos, como dice Santiago, que a veces somos tibios, no más que tibios, que sí tibios, o sea que ni aquí ni allá, que parecemos un día sí y un día no. Sí, somos demasiado de doble ánimo, dice Santiago, y mi Jesús a través de Juan en Apocalipsis habla los tibios, ¿sí? De doble ánimo. Entonces, ¿qué hace que nosotros no seamos perseverantes o seamos constantes en la parte espiritual? Que tal vez nos ponemos un propósito de querer cambiar en nuestro comportamiento y no podemos. O sea, hay cosas que traemos de nuestra herencia, en el momento de la gestación traemos situaciones muy complicadas, o situaciones que se traen desde mucho más atrás. Pero el Señor hace nuevas todas las cosas, que es lo precioso, y todo obra para bien, todo pasa para bien, todo tiene su razón de ser, porque el Señor nada se le escapa. Es como si alguien decía, me acuerdo tanto que una persona que nos dictaba una conferencia decía, es que a Dios se le escapó eso de las manos. Al Señor no supo qué hacer ante eso. Me pareció tan particular cuando lo dijo, y no, y tú estabas ese día. Pero me pareció tan particular. Una persona teóloga, filósofa, dijo, es que a Dios se le escapó eso de las manos. ¿Se imaginan ustedes? O sea que Dios es imperfecto. ¿Por qué se le escapa de las manos? Como si no supiera hacer las cosas. Como si no supiera hacer las cosas. Irresponsable tal vez, porque creó para que las cosas se le fueran de las manos y perdiera el rumbo de su creación. Imagínate. Entonces, Él tiene por eso es que dice la palabra, que una hoja, no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. O sea que todo en las manos de Dios tiene su razón de ser. Todo, absolutamente todo. Y todo lo que pasa obra para bien. Todo lo que me pasó en el momento de mi concepción tiene una razón de ser. Tiene una razón preciosa. Y mostrarle y decirle al Señor, muéstrame cuál es esa razón. ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? ¿Cuál es? ¿Qué anhelas de mí? ¿Qué quieres que yo haga, Padre Santo? Pues Él te lo dice, ser santo. Que seas santo. O sea, que tú seas obediente a lo que yo te enseño y que te dejes moldear por mí, que te dejes educar por mí, que seas obediente a las enseñanzas de mi Hijo, que seas obediente a las enseñanzas de lo que yo te he dado a ti, porque te he dado unos dones maravillosos. Por ejemplo, ¿qué día veníamos? Pues veníamos de viaje, ¿no? Con mi esposa, y veníamos escuchando un audiolibro que es del padre Emiliano Tardif, de Jesús está vivo, que le recomiendo ese libro. Y curiosamente él hablaba de la palabra de conocimiento, y a veces uno tiene unos dones, Mónica, que uno no se da cuenta, ¿sí? Y el Señor a uno le da unos carismas lindos a través del Espíritu Santo, y a veces uno desdeña eso, o sea, deja de lado esos dones, y el Señor a uno le muestra cosas tan lindas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la palabra de conocimiento, porque como profesional que soy en la psicología, pues esa palabra deberíamos tenerlo los sacerdotes y los psicólogos y los misioneros, los esposos, mejor dicho, todo el mundo. Palabra de conocimiento, ser capaz de ver que el Señor tenga yo una sensibilidad en mi vida, que sea yo uno con mi Padre para poder ver qué es lo que hay en el corazón de las otras personas. Que lo que Él me diga, esto es lo que está pasando, y yo pueda verlo,
lo que está sucediendo en el corazón de mi esposa, qué es lo que hay en el interior de ella. Y Él me muestra esas situaciones. Como bien en ese mismo libro decía de una chica que tenía un problema que no podía dormir, parecía como si estuviera satanizada, ¿sí? Como si estuviera poseída por el demonio. Y cuando el padre va a hacer oración de liberación, y nadie podía con esa mujer, nadie podía, era una chica, ¿no? Nadie podía. Y iba a grupos de oración y ella, mejor dicho, se transformaba cada vez que oraban por ella. Y en su corazón sintió algo que vino, una palabra: aborto. Él lo mismo lo dice, aborto. Y en ese momento le preguntó a ella, la sacó a un lado y le dijo: ¿tú has abortado? Y él dijo: ¿quién le contó a usted, padre? O sea, que tenía un sentimiento de culpa que le hacía sentir re pecadora. Es palabra de conocimiento. Entonces, fíjate que a través de que Jesús hace nuevas todas las cosas, a pesar de que tal vez, como yo hago un chiste bobo, chistes bobos, que tal vez mi papá y mi mamá me dejaron en la obra negra, no me dejaron perfecto, ¿sí? ¿Qué te parece? En obra negra. Tal vez, posiblemente, no quedé perfecto, pues, porque hubo maltrato, hubo violencia, hubo toda esa cantidad de cosas, y vengo como con defectos de fábrica, como dice mi hija. Me dejaron caer cuando pequeño. Yo era pequeñito y ¡pam! Me di un golpe en la cabeza, y tal vez por eso es que soy tan raro y tan difícil. Posiblemente un golpe que me dieron, ¿sí? Pero el Señor se vale de todas esas cosas imperfectas, de lo que yo soy como imperfecto, lo que tú eres para imperfecto, para que Él se manifieste en plenitud y Él se revele en nuestras vidas, se manifieste en nosotros. Manifiéstate en nosotros para que se vea la gloria de Él. Glorifícate en ese problema que tengo. Y Él se glorifica en eso. A través de toda esa imperfección que traigo, Él se glorifica. A través de cómo a mí me engendraron, Dios se glorifica en mí para que yo sea testimonio y dar testimonio para que otros crean en el Señor Jesucristo. Que a través de mi imperfección Dios me hace perfecto. Me hace perfecto porque soy perfecto. ¿En qué sentido? Porque si no, mira cómo puedes levantar las manos, ¿sí? O si no, mira cómo piensas, o si no, mira cómo te vistes, o si no, mira todo lo que hay en tu interior y cómo funcionan las cosas sin que tú tengas que estar pensando: a ver, neurona, esta neurona yo quiero que... No le tienes que dar una orden a la neurona para que abra y cierre los ojos, por ejemplo, o para que hable, o para que coma, sino que todo es tan perfecto en tu cuerpo, que esa es la perfección. Por eso eres perfecto, porque tú eres creado perfectamente. A pesar de todas las situaciones, Dios se glorifica, se manifiesta, se enaltece a través de nosotros. Por eso es que hay que dar testimonio, porque el Señor tiene un propósito lindo a través de esa dificultad que tenemos. Y el propósito es darlo a conocer a través de nuestra imperfección, porque Él nos limpia, nos purifica y nos hace nuevas criaturas. Es lo precioso. Por eso, independientemente de todo lo que tú traigas, es el entregarte a Dios y el estar plenamente convencido que Él hace una obra maravillosa en nuestras vidas. ¿No te parece eso hermoso? Sí, así es. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos conscientes de ese proceso de embarazo, ¿sí? Para que nosotros podamos realmente, perdonar, ponernos a paces. Estamos a un tiempo muy hermoso de hacer una muy buena, como ponernos a paz y salvos, como se presentar un estado de cuentas, por decirlo así. Es que ¿para qué? Para que nosotros realmente nos pongamos a paces con nuestros padres, para que nosotros nos pongamos a paces con nuestra vida, porque es que una cosa son de los padres, ¿sí? En nuestra relación con los padres, que es muy importante que ya nos pongamos a paces con nuestros padres, pudiendo perdonarlos. De pronto ellos no conocían estos elementos. Muchos que asisten a la iglesia no conocen la palabra de Dios, muchísimos. Dicen que sí, pero no estudian la palabra de Dios, entonces no conocen la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros, que sí vamos entendiendo las cosas, hagamos las cosas conforme a lo que Dios quiere, y es poder perdonar, poder liberarnos de esas cargas, pero asimismo también nosotros poder pedir perdón por esa postura que nosotros tuvimos en el embarazo. No quiere decir que vayas a correr ya mismo donde tus hijos a decirle las cosas, porque ha pasado
pecado y resulta que generan unas crisis tremendas. En el plano espiritual, nosotros primero tenemos que presentarnos delante de Dios, ponernos a paces, pedir perdón, perdonarnos también nosotros para que nuestras actitudes cambien y cambie nuestra postura con nuestros hijos. Uno no entiende cómo son los caminos del Señor, pero cuando nosotros nos presentamos delante del Señor en verdadero arrepentimiento, en la realidad nuestro comportamiento cambia y la actitud para con nuestros seres amados también cambia. Si eso no sucede, no hay verdadero arrepentimiento. No hay verdadero perdón que se dé a otra persona. Entonces es importante que seamos conscientes de eso. Cuando yo perdono, cuando me arrepiento realmente, mi vida debe mostrar un cambio, una actitud de cambio. Si no lo hay, tienes que seguir trabajando para que presentes un muy buen estado de cuentas al Creador de la vida. Y si Dios te da esa palabra de conocimiento, te revela lo que sucedió en tu vida o lo que tú hiciste en tu vida, de verdad, como dice Mónica, te lo enfatizo, no es para que salgas corriendo a decírsele. Por ejemplo, como muchos papás han cometido unos errores tremendos. Es que, mijo, yo intenté abortarlo. Y lo dijeron. Ustedes no se imaginan el daño. Es que, hijo, yo... No quería que usted fuera niño. Quería que usted fuera niño. Yo quería era una niña. Sí o no, yo no quería que fuera una niña, sino independiente, sí. O sea, todas esas cosas hacen daño porque las personas están preparadas para eso. Por eso hay que ir hasta ante el Santísimo, de la presencia de nuestro Padre Dios, directamente en oración, allí en el lugar secreto, que tú vayas y hables con nuestro Padre Dios. Porque no todas las cosas se les debe decir a las personas, porque no están preparadas para eso, y tú o haces daño o te hacen daño. Entonces ten mucha prudencia con respecto a eso. Pide consejo de personas que tengan pues la presencia de Dios en sus vidas y que sean unas personas sabias para orientar, y tú les puedas pedir consejo para qué hacer en esas situaciones, pero ten cuidado en decir las cosas. Sí, ten cuidado en decirlas, incluso hacia tu esposa. Hay cosas que no se les puede contar, no porque tengas que esconder, porque no es así, sino porque tal vez no está preparada para recibir esas situaciones. Por ejemplo, sé que en su momento hay personas que se les dijo a su esposo, le dijeron, cuéntale todo a tu esposo porque son un mismo espíritu y una misma alma. Entonces va y le dice a la esposa, tal cual, pasó, conozco el hecho, es que yo fui abusada sexualmente. Y automáticamente el hombre la abandona y la maltrata. Sí, porque no está preparado emocionalmente ni espiritualmente para recibir ese tipo de noticias, porque hay un machismo pleno en su corazón y lo que hace es daño. Y empezó a rechazarla. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. O sea, no todo se debe contar, pero no es con esa mala intención de no querer contar o tener algo oculto en mi vida, sino porque hay cosas que no se pueden compartir porque las personas no están preparadas precisamente para recibir esa información. Hasta mi Jesús lo decía, no es el momento de que ustedes lo sepan. O por el momento no se lo vayan a contar a nadie. Y la otra harían corriendo como lo que lleva el Espíritu Santo a compartirlo. Pero hay que ser prudentes. Por eso lo primero que tienes que hacer es presentarte delante de Dios y entregar las cosas. Y el mismo Señor en su momento te informará y te mostrará cuál es el camino para poder expresar las cosas. Mientras tanto, realmente preséntate delante de Dios, que lo más importante realmente es ponerte a paces con Dios, y ya luego el camino se va abriendo. Bendito sea el Señor. Y retoma esta oración tan linda de nuestra Madre María, porque nos enseña ella a través de esa oración. Mira cómo ella ora de lindo, cómo enaltece y exalta el nombre de nuestro Padre Dios por encima de cualquier cosa. No me pone con que avanzas, sino empieza a exaltar el nombre de nuestro Padre Dios. Y si tú miras las oraciones del Antiguo Testamento, todas las oraciones generalmente siempre empiezan con la exaltación de nuestro Padre Dios. Mira, por ejemplo, a Judith. Léete el libro de Judith y mira las oraciones. Esa oración de Judith es lindísima de igual manera. Mira la oración, por ejemplo, de Zacarías, cuando hace la oración Zacarías. Siempre exaltando a nuestro Padre Dios. No se te olvide bendecir el nacimiento de tus hijos. Y bendecir tu propio nacimiento. Claro que sí. Porque es importante hacerlo. O sea, generalmente eso no nos lo enseñan, y es muy importante que bendigamos nuestro propio nacimiento y bendigamos el nacimiento de nuestros hijos. Fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Un abrazo. Dios los bendiga.